patrones que operan en contra de la voluntad. Pero cuando la palabra irrumpe, se establece como máxima autoridad. Llega Rompiendo Estructuras con el apóstol Fernando Campos, espacio donde la verdad confronta, el espíritu predomina y la vida se encamina. Rompiendo Estructuras, transformados por la palabra, guiados por el espíritu. Muy buenas tardes, mi estimada audiencia de Radio Sion. Qué gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Nosotros estamos felices y contentos porque podemos llegar hasta allí, hasta donde usted se encuentra, ya sea a través de las ondas etéreas de la radio, también a través de nuestras plataformas digitales o a través del canal 35.2. Recuerden que les saludamos desde acá, desde los estudios centrales de Radio Sion en Downey, California. Mi nombre es Luis Emilio Martínez, el tío Luis, quien a nombre de la dirección de la radio y también a nombre de nuestro operador Andrés Chan, les damos la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tendremos un programa muy especial, el programa que se transmite todos los martes a las 4 de la tarde. El programa se llama Rompiendo Estructuras. Es un programa donde si tenemos algunos paradigmas, algunas situaciones que venimos repitiendo por costumbre, posiblemente algunas cosas que nos han inculcado desde la niñez o pues que hemos hecho mal, el Señor nos está dando la oportunidad de mostrarnos el camino correcto. Queremos saludar a toda nuestra audiencia, tanto en Tijuana, en Baja California, Mexicali, Rosarito, San Diego, Escondido, Vista, San Marcos, en fin, también en Downey, también llegamos a Santa Clarita, a Pyramid Lake, a Pasadena, California, también en el área de Corona. Les queremos mandar un saludo a Anaheim y por supuesto en la Gran Los Ángeles. Todo esto es a través de las 5:40 AM. También a través del 660 estamos llegando al bello estado de Oregon, un estado muy verde, a quienes también les mandamos un saludo cordial. Y ahora sí, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al apóstol Fernando Campos. Hermano apóstol, qué gusto saludarles. Es una bendición tener su conocimiento y su sabiduría en este programa. Yo le quiero preguntar, ¿realmente existe la autoridad que viene de Dios y que se refleja en la iglesia? Sí, definitivamente, Luisito. Yo creo que hay una controversia muy grande en cuanto a la autoridad, porque muchas veces cuando se habla de cobertura, hay personas que no les gusta ser cubiertas, hay personas que no les gusta estar bajo autoridad. Y fíjense que es impresionante porque una de las cosas que maravilló al Señor fue la incredulidad del pueblo de Israel. Pero también otra de las cosas que al Señor le maravilló, y solamente 2 veces aparece en la Biblia, es la fe del centurión. Y el centurión dijo algo muy importante, un principio que tal vez muchos cristianos descuidan, y es: yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Y cuando tengo gente bajo mi autoridad, definitivamente yo doy una orden y esa gente me obedece. Al igual que como cuando yo estoy bajo autoridad, le obedezco a alguien más. Entonces no cabe duda que en una iglesia, en un organismo vivo como lo es la iglesia, el principio de autoridad es algo sumamente necesario establecerlo, aplicarlo, entenderlo, recibirlo. Y no solamente eso, sino que la autoridad genera discípulos, la autoridad genera personas obedientes y definitivamente no siempre la persona que está en un puesto de autoridad es alguien que en algún momento se merezca estar en ese puesto de autoridad. De hecho, nosotros no deberíamos de pensar como iglesia que las autoridades se merecen estar en el puesto de autoridad, porque todo lo que nosotros tenemos, cualquier puesto de autoridad que tengamos, es inmerecido. Entonces no cabe duda que nosotros tenemos que comprender que en el momento en que nosotros alcanzamos una corona, como en el caso de los ancianos en el libro de Apocalipsis, tenemos que rendir nuestras coronas delante del Rey de Reyes, a quien pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es necesario que nosotros, para poder comprender eso, que cada servicio no se mueve en base a la figura del pastor o del apóstol o del profeta. No, no, no. Estos son siervos que están puestos por el Señor con una impartición de autoridad para poder guiar al pueblo, pero realmente la autoridad máxima es el Señor. ¿Cómo sabemos que las órdenes vienen del Señor? ¿Cómo sabemos que el siervo que tenemos, digamos, como cobertura es un siervo que Dios lo puso? Bueno, hay principios
en la Biblia espirituales que generan autoridad. Y entonces la autoridad misma viene a ser como una especie de fruto, una especie de testimonio al pueblo de que la persona que está ahí es alguien puesto por Dios. Por ejemplo, imagínense que a la iglesia llega alguien que ha salido de la cárcel y que de pronto ese alguien viene y le dice al pastor una palabra que el pastor estaba esperando, y entonces el pastor lo pone como pastor adjunto de la iglesia. Eso le puedo asegurar, hermano amado, que rompería la mente de media humanidad en la misma iglesia, porque en primer lugar viene de la cárcel, tiene un saber ni qué testimonio hay en la cárcel, no lo conocemos, y encima de eso, bueno, revela algo que el pastor estaba esperando, y el pastor ya rápido lo pone después de él para que lo ayude en toda la iglesia. Fíjese que eso es algo bien inaudito, pero eso fue lo que precisamente le pasó a José. A José, nosotros sabemos toda la historia de principio a fin, porque la leemos en el libro de Génesis, pero cuando nosotros nos ponemos en el momento específico donde José, siendo llevado como un esclavo, como alguien que estaba preso, que solamente medio está afeitado, está vestido y bañado para presentarse con el faraón, y el faraón dice: tú eres la persona que va a guiar todo Egipto para que podamos pasar este tiempo de hambre. Le puedo asegurar que yo no sé qué fue lo que pensó Potifar, pero lo que sí puedo estar seguro es que a la esposa de Potifar se le paró el pelo de solo pensar que el que ella había metido básicamente a la cárcel calumniado ahora era el primero después del faraón. Entonces, esto es algo bien tremendo, porque cuando Dios te llama puede haber un terremoto, puede haber circunstancias que nosotros mismos no entendemos, pero eso es precisamente el primer principio que genera la autoridad, que es el llamado. Si te llaman, entonces, ¿quién te llamó? En este caso, el que lo llamó fue Faraón a José, pero Faraón había sido utilizado por Dios para que José se levantara. ¿Por qué? Porque a Faraón se le habían mostrado sueños de parte de Dios, porque no pudieron haber sido de otra fuente, sino que Dios le mostró a Faraón lo que venía para el pueblo de Egipto, pero había un vidente que tenía la respuesta. Entonces, el llamado de Dios puede venir desde diferentes lugares, diferentes fuentes, diferentes circunstancias, pero se va a cumplir una característica de ese llamado: es que se va a empezar a cumplir el propósito de Dios para el tiempo y para la sazón, para la época, para la gente a la cual ese vaso fue preparado, ese vaso fue usado para poder derramarse en el momento óptimo. Entonces hay un punto bien interesante: el llamado. Segundo punto que genera autoridad es la delegación. Las abuelitas decían: el que es mandado no es culpado. Pero fíjense que esta frase o este refrán tan normal que lo hemos oído muchas personas, nos damos cuenta de que tiene una trascendencia bien tremenda en cuanto a la delegación. Porque cuando una persona es delegada, va en nombre de otra persona, va en representación de esa persona. Entonces, el Hijo es el delegado del Padre. Los apóstoles son los delegados del Hijo. El Espíritu Santo en el aposento alto delegó funciones. Apártenme a Pablo, apártenme a Bernabé, a Silas y a todos para cierto propósito. Tuvo Pedro un éxtasis para ir a visitar a Cornelio. Entonces, todos esos movimientos, esas delegaciones: yo no vengo en mi propio nombre, dijo el Señor, vengo en el nombre del que me envió. Eso es una delegación. Y nosotros tenemos que aprender que para nosotros poder tener una delegación tendríamos que tener una cobertura, tendríamos que tener alguien que nos mande o que nos envíe. Por eso es que la palabra apóstol significa enviado, pero no todos los enviados son apóstoles, sino que es un envío específico. Porque si fueran todos los enviados apóstoles, hay gente que fue enviada en paz, por ejemplo, pero no porque fue enviada en paz es un apóstol, ¿verdad? Hay gente que fue enviada a hacer un mandado, algo que ir a traer, pero no porque fue a traer una cortina para la iglesia, ya es un apóstol. No, es un envío especial, espiritual, una delegación. Pero para nosotros tener esa delegación, para ir aumentando en el nivel de autoridad, tendríamos que tener
otro principio, que es la impartición. ¿Qué es la impartición? Moisés, si tú sigues sin delegar, si tú sigues sin delegar, te vas a morir, le dijo Jetro. No vas a aguantar la carga de todo este pueblo, tienes que delegar. Para delegar tienes que impartir. ¿Qué es lo que vas a impartir? De tu mismo espíritu, de tu mismo neuma. En ese sentido, no es que el espíritu de vida de Moisés se iba a meter en todos, no significa eso, porque la palabra espíritu tiene diferentes acepciones. Una de ellas es ruach, otra es neuma, y hay otro montón de acepciones en hebreo de la palabra espíritu. En español lo leemos solamente así, pero en hebreo se entiende que cuando dice que Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías, significa en la intención que tuvo Elías. Entonces, cuando hay una impartición, también se imparten intenciones para poder cumplir un propósito o una visión. O sea, todas las iglesias necesitan tener una visión. El libro de Habacuc es algo espectacular en cuanto a eso, porque en el capítulo número 1 empieza Habacuc quejándose y teniendo una percepción negativa de todas las cosas. En el capítulo 2, el Señor le recomienda que escriba una visión y que el que la lea corra en pos de esa visión. En el capítulo 3 no cambian las cosas. Las cosas siguen más o menos igual, con diferentes tipos de problemas, pero la mentalidad de Habacuc cambió. Y entonces ya viene Habacuc y dice, ya no me importa si realmente hay ganado en el establo o si hay uvas en las vides o higos en las higueras. Yo con todo me voy a alegrar. Entonces yo creo que parte de la impartición que Dios quiere darte es una impartición de gozo, de alegría, de contentamiento para hacer su obra. Porque tú no puedes estar haciendo la obra en amargura, ni tampoco en tristeza, ni por obligación, ni siquiera, hermanos amados, se debería de hacer por responsabilidad, aunque la responsabilidad es un valor muy alto. Y qué lindo es que nosotros seamos responsables. No estoy diciendo que eso no sea bueno, pero hay valores mucho más altos como el amor. ¿De qué te sirve, digamos, trasladar un monte a otro lugar si no tienes amor? Entonces, lo que pasa es que cuando vemos esos versículos, nos damos cuenta que el fruto, que es el amor, supera a los dones. ¿De qué me sirve hablar lenguas espirituales y angélicas si no tengo amor? Entonces, una persona que no tiene amor puede tener dones. Y fíjense que el problema más grande de esta época es que la gente se impacta por los dones. Y nosotros lo que deberíamos de ver es los frutos. Los dones se pueden desarrollar en diferentes personas, pero para mal también, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. O sea que por eso es que hay un apóstol en el infierno llamado Judas. Tuvo el llamamiento de apóstol, tuvo el ungimiento de apóstol, el reconocimiento de apóstol y está en el infierno por traidor. Y cuando vemos personas que tienen tremendos dones, a veces nos impactamos por los dones que tienen, pero no nos damos cuenta que los frutos son realmente la base del testimonio del cristiano. No es el don, es el fruto. Entonces tenemos que tener fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿verdad? Están los 12 dones, porque la teología antigua decía que eran 9, pero nosotros investigando nos damos cuenta que hay 3 más. Fruto de labios que confiesan su nombre, justicia y también verdad. Son 12 frutos que son los 12 frutos del árbol que da alimento a las naciones, que da sanidad a las naciones. Entonces, cuando nosotros en la iglesia empezamos a dar frutos, frutos y frutos, es como un plantío de Jehová bien regado, pero todo eso se da a través de la impartición. Voy a visitarles, dijo Pablo, para ver qué don les puedo impartir, ¿verdad? Voy de lo que tengo yo, recíbelo tú. De lo que tengo te doy, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. El don de sanidad. Entonces, hay imparticiones, pero cuando tenemos imparticiones, mucho cuidado, porque hay gente que puede impartir, pero no tiene la capacidad para hacerlo de la mejor manera. ¿A qué me refiero con eso?
Aquí hay muchos que tienen grandes dones, pero no tienen doctrina, no tienen enseñanza, no tienen fundamentos bíblicos que respaldan lo que ellos hacen. Y entonces se meten en herejías, en vientos de doctrina, son arrastrados porque no están capacitados. Necesitamos estar capacitados. Necesitamos realmente entender la palabra, profundizar en ella, meditar, pedirle al Señor que nos ayude a entenderla, porque, hermanos amados, la palabra es una fuente que no se agota. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pormenorizar en lo que está detrás de la letra para poder entender y meditar más profundamente acerca de lo que Dios quiere decirnos. Después de la capacidad, fíjese, aquí hay cuatro principios que generan autoridad: llamado, delegación, impartición, capacidad. Cuando ya tienes estos cuatro, perdón, empiezas a influenciar. Una persona, un ministro, un pastor, influencia, ¿verdad? De ahí viene la palabra también fluir, fluye. Decimos fluye, pero no queremos que la gente fluya. Fluye, pero estorbamos a la gente cuando quiere hacerlo. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque si queremos que la gente fluya como un río, el río puede ser desbordado, pero tenemos que encauzarlo. O sea, cuando una persona fluye y empieza a fluir en el Espíritu Santo, eh, es una cosa desbordante, pero nosotros como ministros, que ya sabemos, tenemos que ir encauzando ese río para que sea efectivo, para que se cumpla con el propósito indicado, que es influir bien en las personas. Porque, por ejemplo, Himeneo y Fileto tenían el don de la enseñanza. Ese es un don dado por el Espíritu Santo, pero lo usaban para mutilar el cuerpo. Por ejemplo, Alejandro tenía el don de la predicación, tenía una palabra muy elocuente, pero lo usaba para oponerse a Pablo. Y así muchas personas tienen diferentes dones. Por ejemplo, Ananías y Zafira en algún momento tenían el don de la liberalidad, pero no dieron con un buen corazón. Entonces, el problema es que el don puede estar ahí, pero lo podemos utilizar mal para influenciar mal a la gente. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Una vez que hay un río de influencia, cuando decimos encauzar, significa que otro principio que genera la autoridad es el orden. Necesitamos poner orden en la iglesia. Necesitamos que ese orden sirva para edificar, no para destruir. Sirva para potencializar a la gente, para que cada persona sepa en qué lugar debe de estar dentro de la iglesia de acuerdo al talento, al don, al carácter, a la formación, a los principios y valores que esa persona tenga espirituales. Entonces, el orden se establece con personas que han sido llamados, han sido escogidos y conforme va pasando el tiempo van mostrando cada vez más van circulando en la carretera del don, la fidelidad. Y entonces esas personas son las que colocan el orden y traen la prosperidad a la iglesia. Esas personas generan otro principio, el gobierno. Una iglesia sin gobierno no puede sostenerse bien, porque por eso es que dice la Biblia que tenemos que ser edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aparte de eso, agrega tres ministerios más: el evangelista, el pastor y el maestro. Cada uno de estos ministerios tiene una especialidad. El evangelista, su liderazgo es un liderazgo de convocatoria para el arrepentimiento. El maestro es un liderazgo de preparación para la formación de discípulos. El pastor es un liderazgo de apoyo para la consolación del alma. El profeta es un liderazgo de dirección para la revelación del propósito divino para la persona que está pidiendo servirle al Señor. Y el apóstol es un liderazgo de delegación para enviar a los que ya están capacitados. Cuando en una iglesia se establece un gobierno basado en los cinco ministerios, se establecen equipos de trabajo que nos sirven para poder funcionar en base a las cinco unciones. Cada uno de esos equipos puede proveer, nutrir, retroalimentar a las autoridades y las autoridades retroalimentarlos a ellos. Entonces se vuelve un círculo virtuoso de retroalimentación. Ahí aparece lo que se llama la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Por ejemplo, cuando nosotros, me recuerdo hace muchos años,
que Llamada Final sacó una serie de discos llamados Inspiración. Ese es el sello de Llamada Final, ¿verdad? Es el sello. Nosotros tuvimos el privilegio también de sacar una serie de discos. Es el sello de Benecer San Francisco y así sucesivamente cada ministerio puede marcar una singularidad en el sonido de la alabanza para ministrar al Señor. Y todos cuando oímos, por ejemplo, el Señor es mi Rey, sabemos que es Llamada Final. Cuando oímos Dios se ha acordado de los olvidados, sabemos que es Ebenecer San Francisco. Y así sucesivamente, cada uno tiene una singularidad. Dios quiere tu singularidad, quiere que tu iglesia vaya marcando el paso por la revelación que Dios le va proveyendo al guía, al pastor. Y de ahí tenemos la atracción. ¿Qué es la atracción? Es una autoridad que atrae, que conmueve el corazón de las personas para que estas personas puedan seguir. Para mí, el mayor ejemplo de atracción es exactamente cuando Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Cuando sea levantado, atraerá a todos hacia él. ¿Y qué significa eso? Esa atracción muchas veces la confundimos, porque confundimos atracción con espectáculo, con show. Y mira, hermano, nosotros tenemos que ser equilibrados. Sabemos que si se hace un concierto, si se hace algo hermoso para el Señor, tiene que ser con excelencia y tiene que ser algo hermoso, ¿verdad? Ahí no estamos discutiendo. Pero manipular el altar con un tipo de evento para atraer gente, eso es otra cosa. O sea que nosotros tenemos que realmente entender las intenciones de nuestro corazón, porque entonces viene el problema. ¿Cuál es el problema? Los principios erróneos de autoridad. ¿Cuáles serían los principios erróneos? Los que son llamados por los hombres y no por Dios. Entonces, el llamado de Dios tiene que tener señales, tiene que tener sufrimiento, dolor, dolores de parto. He aquí, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, el que tiene llamado tiene que saber que va a sufrir. Tomarse atribuciones que no le corresponden, dígase como Absalón se quería tomar las atribuciones de su padre, queriendo robarse el corazón del pueblo. La autoproclamación, como en el caso de Adonías, que se autoproclamó rey sin que alguien lo estuviera proclamando. La ambición personal, la ambición, el deseo de querer ganar notoriedad, como le pasaba a Diótrefes, y lamentablemente, como quería ser el primero, quería tener ambición personal, no quería que los demás hermanos descollaran. La manipulación, hermanos, cuánta gente manipula, pero el espíritu jezabélico es un espíritu experto en la manipulación. Luego, el oportunismo es otro de los principios erróneos de autoridad, porque si hay una oportunidad, debes de saber cuál es esa oportunidad, si te la está poniendo Dios como una puerta grande para el trabajo eficaz o si esa oportunidad es algo que se ha conseguido como lo que quería comprar Simón el mago, queriéndole comprar el don a los apóstoles. La anarquía es la ausencia de gobierno y una persona anárquica es aquella que no le gusta ser gobernada ni le gusta obedecer, básicamente los rebeldes. El manejo de las masas es la creación de espíritus segregores que la masa tiene una inteligencia colectiva y esa inteligencia colectiva los lleva al abismo porque no tienen realmente una guianza que venga de parte del espíritu. Luego se habla de la popularidad. Hay mucha gente popular. Mucha gente popular. De hecho, Absalón cuando salía como no sé cuántos caballos y hacía una gran fiesta cuando él salía. Pero esa popularidad, ¿de qué les servía? No servía a eso. Y hay una atracción que es falsa. Y dice la palabra que Absalón compró el corazón de los israelitas y los atrajo para él. Con esto nos vamos a un corte comercial, Luisito. Muchas gracias, apóstol. Mucha tela que cortar, como dicen por allá en nuestros países, acerca de este tema de la autoridad, porque sí es cierto lo que usted dice, algunos fingen autoridad con tal de lograr sus propósitos. Queremos recordarle a toda nuestra audiencia nuestros teléfonos, el área 562-401-4030, que son
los teléfonos desde nuestras oficinas centrales aquí en Downey, California. Si usted quisiera hacerle alguna pregunta al apóstol en vivo, es el área 562-401-4070. Recuerden ustedes que estamos en vivo a través de las 540 AM, 660 AM, a través del Facebook, de nuestra aplicación del canal 35.2 y en diferido por YouTube. Muy bien, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta segunda media hora del programa Rompiendo Estructuras. El día de hoy un tema muy interesante acerca de la autoridad de la iglesia o la autoridad en la iglesia. El día de hoy pues tenemos desde San Francisco al hermano apóstol Fernando Campos, quien con su experiencia, con lo que el Señor le ha revelado, pues nos está disertando este tema y también está listo para responder sus preguntas. Pero antes de darle nuevamente los micrófonos y las cámaras al apóstol, les queremos recordar nuestros números de teléfono: 562-401-4070, 562-401-4030. Además de eso, pues les queremos pedir que nos sigan y nos compartan por medio de las redes sociales y también nuestra aplicación. Radio Sion es www.sionmultimedia.com. Usted puede allí sintonizarnos, puede chatear con nosotros, puede ver cuál es el programa que se está desarrollando y síganos en redes sociales, en Facebook, en TikTok, también estamos en Instagram y en YouTube. Haga hashtag Yo Soy Sion de todo corazón. Así que el día de hoy la estructura que necesitamos romper, hermano apóstol, es la autoridad, lo que nos han enseñado de lo que es la autoridad en la iglesia. Sí, amado Luisito, pues la realidad es de que lamentablemente se genera muchas veces desobediencia en el pueblo, pero a veces no nos damos cuenta que también parte de la desobediencia del pueblo tiene consecuencias de que en algún momento alguien les pudo haber, digamos, seducido para que sean desobedientes o para que no sean fieles. Vemos, por ejemplo, el caso de la mujer cuando quiebra el perfume del alabastro. Entonces inmediatamente empieza una murmuración ahí, un problema. Pero esa mujer no solamente estaba adorando, esa mujer estaba reconociendo la autoridad espiritual del Señor. Entonces muchas veces la gente no se da cuenta de los parámetros espirituales que se rigen dentro de la esfera, dentro de la esfera del Señor, porque por ejemplo los hijos de Exeba estaban exorcizando, pero no estaban exorcizando bien, porque no estaban con una delegación específica para poder hacer eso. Entonces, en el campo de la guerra espiritual es uno de los campos donde deberíamos de realmente entender el concepto de autoridad como parte fundamental de ese campo de la liberación y de la guerra espiritual, porque el problema es que nos estamos enfrentando a potestades y las potestades tienen jerarquías. De hecho, el arcángel Miguel dice que no se atrevió a reprender a Satanás, sino que se fue a la autoridad más alta y dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Sabiendo el arcángel que Satanás era un querubín caído, que era un ángel de mayor autoridad que él, solo que caído. Pero no porque estuviera caído se iba a él a correr el riesgo de reprender a alguien de máxima autoridad, aunque estuviera en el campo de las tinieblas, sino que se fue a su autoridad máxima y le dijo que el Señor te reprenda. Y la reprensión vino del Señor. O sea, apóstol, que al final de cuentas, a pesar de que Satanás estaba caído, se le respeta el rango de autoridad, ¿correcto? Eso estoy entendiendo. La autoridad es algo bien tremendo, porque, por ejemplo, por eso es que el llamamiento es irrevocable, ¿verdad? Aun cuando la persona, como en el caso de Judas, llegase a ser un traidor, pues él se fue como apóstol traidor, ¿verdad? Y entonces eso es algo bien delicado, porque la gente no se da cuenta de que, por ejemplo, un don, como por ejemplo el don de lenguas, no es superior al amor. Es preferible tener amor y que del amor venga ya el don de lenguas, pero muchas personas dicen, oh, esta persona, esta hermana, cómo profetiza de lindo, pero trata re mal y casi que
maltrata a sus hijos y los odia. ¿Va? Entonces, esto, ¿de qué le sirve estar hablando lenguas? ¿Va? O sea, mejor no debería estar haciéndolo. A mí me tocó el caso en el área de niños. Yo sé que tú tienes un llamado muy hermoso a los niños, pero un niño allá en zona 5 cuando yo todavía estaba en Guatemala, y estábamos viendo lo de los dones del Espíritu Santo, y le dije, ¿cuántos de ustedes, a sus papitos o sus mamitas, hablan lenguas? Entonces el niño dijo, mi mamá aquí en la iglesia habla unas lenguas, pero en la casa habla otras. Sí. Entonces, la realidad es que es una situación bien compleja, porque realmente nosotros deberíamos de entender a profundidad lo que es una autoridad, incluso la autoridad más básica que nos debe de importar es la autoridad como padres, ¿verdad? La autoridad como hermanos mayores, porque digamos que los hermanos mayores de José, pues tendrían que tener mayor responsabilidad que José, Claro. porque tenían autoridad. ¿Y por qué creen ustedes que dice la Biblia que el mayor tendrá que servir al menor? Porque el mayor renunció a la primogenitura y no la renunció aquí en la tierra. Esa renuncia fue antes de venir, porque la palabra dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí sin que los niños hubieran nacido. ¿Por qué aborreció a Esaú sin que hubieran nacido? Pues porque hubo algo antes de venir a la tierra a nivel espiritual que hizo que Esaú perdiera el privilegio de ser llamado el primogénito. Gracias, apóstol. Tenemos una pregunta aquí, ya están llegando las preguntas, pero antes, apóstol, tenemos en la línea 1 a Juan Fuentes. Mi amado hermano Juan, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle. El apóstol está escuchando acerca de su inquietud. Qué gusto escucharlo, hermano Juan. ¿Algo pasó por ahí? Ahora sí, hermano Juan, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Adelante, por favor, bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, hermano Juan. Un tema muy interesante. Gloria a Muy Dios. interesante el tema y tengo una pregunta, apóstol, Sí. con respecto yo hoy ahorita su disertación mencionó la palabra cobertura, ¿verdad? Entonces, yo estaba un día estudiando cuando David se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Entonces el rey Saúl le dice a David no era un guerrero, era un muchacho, ¿verdad? Entonces el rey Saúl le dice a David que se ponga su armadura, ¿verdad? Claro. Entonces David se la pone, pero David dice que no puede caminar con eso, ¿verdad? Porque él no es un guerrero, ¿eh? Entonces, me puse a pensar yo, un día analizando, dije, ¿por qué el rey Saúl le dijo a David que se pusiera su armadura? Entonces, se puede tomar eso como que el rey Saúl estuviera diciendo, toma mi cobertura y voy a pelear con Goliat. Y si ganas, voy a atribuir a mi armadura y a la cobertura. O sea, mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Se puede tomar en ese caso que el rey Saúl tenía otra intención? No era solo que David estuviera protegido, sino que le estaba diciendo, te voy a poner una cobertura. Y si tú vences al gigante, voy a atribuir ese éxito a la cobertura, porque tú no eres un guerrero, ¿verdad? Es algo que surgió en mi espíritu, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, en nuestros tiempos, ¿se puede dar eso cuando dicen, tienes que tener mi cobertura ahí? Y lo que ocurra, todo lo que te ocurra de bendición, ¿es por mi cobertura o no se da en estos tiempos? Esa es mi pregunta. Bendiciones. Un abrazo. Gracias, para todos. hermano Juan. Gracias, muy buena pregunta. La realidad es que es muy buena pregunta. Pero la realidad es de que muchas veces la misma persona que da la cobertura no entiende ni siquiera qué es la cobertura que está dando, ¿verdad? Porque digamos que en el camino de lo que yo he visto actualmente, el término cobertura muchas veces ni siquiera está amparado por doctrina en la mente del que está diciendo voy a dar cobertura. O sea, la persona que dice voy a dar cobertura debería saber qué es cobertura, porque la cobertura aparece en toda la Biblia. Desde el momento en que el hombre peca, inmediatamente él se cubre, ¿verdad? Pero después el Señor le cambia la cobertura de hojas por ponerle cobertura de pieles de animales.
para deber de haber recibido esa cobertura de pieles de animales, se tuvo que sacrificar a un animal. Un sacrificio. Entonces, ahí hay un concepto muy interesante de lo que es cobertura. Vamos directamente a la pregunta. El rey Saúl, si ustedes lo pueden analizar como autoridad, era una mala autoridad, no era una buena autoridad. No creo que una autoridad buena quiera matar a su discípulo, ¿verdad? Que en este caso era David, porque era el que le iba a tocar, el que lo iba a calmar, y el otro endemoniado venía y quería matarlo. Entonces no es una autoridad que nosotros podamos tomar como parámetro, ¿verdad? Ok, de ahí tenemos otro punto. Cuando vemos y analizamos a Elías y Eliseo, Elías le pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? Entonces le dice, quiero una doble porción de lo que tú tienes, ¿verdad? Y efectivamente Eliseo hace el doble de milagros que Elías hizo. Entonces, aquí hay varios puntos donde podemos analizar de una manera o de otra esta pregunta. Primero que todo, en el caso de lo que dice el hermano Juan, tiene razón, porque pues, hay muchas coberturas que se quieren adjudicar la gloria, esas coberturas, y la gloria es para el Señor. Pero ahora hay otro punto, las coberturas tenemos bendición, ¿verdad? Tenemos una impartición también, tenemos también una delegación, y muchas veces en las delegaciones uno siente el respaldo de la autoridad que a uno le cubre. Por lo menos yo, en mi caso, lo he sentido en diferentes batallas espirituales, la cobertura que tengo. Gloria a Dios, porque yo sé que mi cobertura ora por mí, sé que me da buena palabra, sé que es una persona que quiere que yo me supere y que crezca como discípulo y como hijo. Entonces es una buena cobertura. Entonces, lógicamente, por toda la capacitación que Él me ha dado, ¿verdad? Por todo el respaldo espiritual que Él me ha dado, pues lógicamente también mis batallas son sus batallas, ¿verdad? Y la gloria de mis batallas también va a la cuenta de esa persona, porque yo no vine en mi propio nombre, a mí alguien me mandó. Cuando a mí alguien me manda a San Francisco, ese alguien tuvo varias cosas que ver en mí para lanzarme como una flecha a la ciudad de San Francisco cuando en San Francisco no había nada. Pero esa delegación creció, 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 y ahora pues es una gran bendición en muchas iglesias, y yo también tengo hijos que también he mandado y también van por la capacitación que les he dado. Entonces, son buenas autoridades y malas autoridades. No podríamos generalizar esto, pero la realidad es que cuando uno va a pelear una batalla, pues lógicamente tiene que tener un respaldo, alguien que lo ampara a uno en diferentes batallas. Y óigame bien, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Entonces yo creo que eso amplía bastante el panorama de lo de la armadura de Saúl, porque yo veo que sí hay coberturas que, como dice el hermano Juan, erróneamente se quieren echar el crédito, pero no es, en ciertos puntos no es aplicable, aunque en otros sí. Gracias, apóstol. Muy buena pregunta. Y gracias, hermano Juan, por estar al tanto. Tengo aquí una pregunta, Walter Mejía, mi amigo. Le mandamos un saludo. Él está aquí en Downey. Nos dice: Luis y hermano, buenas tardes. Yo soy católico y nosotros creemos en las tradiciones y en la palabra de Dios. Sin embargo, los hermanos separados, como ustedes, solamente creen en la palabra de Dios. Mi pregunta es, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quién le dio la autoridad a los apóstoles que están? Luego, ¿cuáles son los requisitos para ser un apóstol? Y luego dice, ¿dónde está en la Biblia lo de la sucesión apostólica? Son 3 preguntas, apóstol. Bueno, primero que todo, eh, el primer apóstol que hubo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, el libro de Hebreos lo confirma, donde Él es el apóstol de nuestra fe. ¿Por qué se le llama apóstol? Porque Él fue el enviado del Padre. ¿Qué señal tendría de esto? Que Él se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Estando en la forma de siervo, se hizo hombre, se hizo humilde, llegó a la cruz, y todos sabemos la kenosis que está en Filipenses 2:7. Pero ahora nosotros tenemos, cuando leemos los evangelios, el interés de ver que Jesús, el apóstol, reconoce apóstoles.
En este caso son los llamados apóstoles del Cordero. ¿Qué son los apóstoles del Cordero? Son 12, nada más. No hay más de 12 apóstoles del Cordero, que son los apóstoles del Señor. Pero luego aparece en todo el Nuevo Testamento, porque muchas personas piensan que los evangelios son el Nuevo Testamento. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento empieza hasta que el testador muere y resucita. En ese sentido, el Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Los evangelios son los evangelios y básicamente el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces ahora en el libro de los Hechos, para adelante, aparecen otro tipo de apóstoles, que en ese sentido están amparados por Efesios 4:11 y 4:12, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que, ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, en este sentido, aquí hay otro punto más. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia en general no hemos llegado a la unidad de la fe, ni tampoco hemos llegado al pleno conocimiento del Hijo de Dios, y tampoco hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, tienen que haber apóstoles hasta este tiempo, hasta que todos lleguemos. Entonces, en el Nuevo Testamento aparecen otros apóstoles. Por ejemplo, Bernabé es tomado como apóstol, Silas es tomado como apóstol. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia lo ampara, lo dice, que ellos son apóstoles. Bueno, ok. ¿Cómo les llamamos a estos apóstoles? Los apóstoles del Espíritu, porque estamos en la era del Espíritu Santo. Amén. La era de la gracia, la era del Consolador, lo que se llama la era del Paracleto. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el encargado de preparar a la novia para irse con el Señor, ¿verdad? Entonces, definitivamente apóstoles hasta este tiempo hay, y los apóstoles no es que haya una impartición donde, donde, por ejemplo, yo como apóstol digo, tú sos apóstol porque yo digo que sos apóstol. No, no, no es así. Porque en primer lugar, el que hace el llamado es el Señor, no es el hombre, es el Señor. Entonces, el Señor constituye, pero el hombre, digamos en este caso mi persona, acabo de ver a un hijo que ha estado 20 años conmigo, ha sido fiel a la enseñanza, ha sido fiel a la doctrina, ha operado en fe, en la obra, ha bendecido a la gente con doctrina, con alabanza, ha sido probado, ha sufrido, ha tenido las marcas de Cristo en su ministerio, ha pasado por diferentes tormentas. Entonces, tiene señales o marcas apostólicas, pero entonces ahora hay que definir un tiempo. Entonces hay que pedirle al Señor guianza para ver cuándo es el tiempo en el cual va a ser reconocido, no nombrado, porque el que nombra en este caso es el Señor, no es uno. Es reconocido que Él tiene un ministerio apostólico. Entonces hace poco tuve el privilegio de ungirlo y reconocerlo como un apóstol dentro de nuestro ministerio. Entonces, en este sentido, no es que uno nombre, el que nombra es el Señor. Y en el caso de la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, digamos que los obispos y a los cardenales también se les llama apóstoles. No sé si ellos tengan el llamado apostólico, ¿verdad? No sé, porque eso es otro fluir. Yo fui católico también, conozco la doctrina católica, ese es otro fluir, y pues cada quien pues tiene el fluir que le ampara o no le ampara la Biblia, ¿verdad? Pero digamos que la Iglesia Católica también reconoce un apostolado a nivel de cardenales, arzobispos y obispos. En cuanto a tradiciones, bueno, nosotros básicamente nos fundamentamos en la palabra viva, que es la que continuamente trae revelación a nosotros. Pero dice que el buen escriba saca tesoros antiguos y tesoros nuevos de su cajón. Entonces, los tesoros antiguos vendrían a ser básicamente, literalmente a través de la palabra, como una especie de tradición de cosas que hemos hecho antes. Parados por las sendas eternas, dice, por las sendas Olán, investigar los caminos, escudriñar las sendas antiguas. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que escudriñar lo antiguo, ¿verdad? Ahora, la tradición, como por ejemplo la veneración de ídolos
o otras cosas, pues eso es otra cosa. Pero eso también no quiero yo en ese sentido tocarlo porque respeto, o sea, respeto al hermano que preguntó esto y quiero dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Amén. Gracias, apóstol. Karen en Chulavista nos dice, muchas gracias a Radio Sion por abrir micrófonos por las dudas que tenemos. Quisiera preguntarle al apóstol, en primera de Juan 5, 16 y 17, está leyendo en la versión Reina Valera, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mi pregunta es, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Bueno, lo que pasa es que en la Biblia aparece un pecado que es imperdonable, que se toma como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ese pecado podría ser de muerte, o sea, es irreversible. La apostasía de Judas fue irreversible, ¿verdad? El nivel de contaminación al que llegó Judas fue irreversible. Entonces, cuando una persona llega a esa estatura de irreversibilidad, es cuando se considera como un pecado de muerte. Muchas gracias, apóstol. Milton, aquí en San Pedro, California, nos manda saludos y dice, ¿por qué algunos desean el púlpito, influencia y reconocimiento, pero rehuyen, dice él, al quebrantamiento que produce la verdadera autoridad que viene de Dios? Bueno, porque quieren notoriedad, porque no, yo creo que muchas de las enfermedades en el pueblo de Dios se dan por la falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el problema es que cuando se introducen herejías destructoras, como en el caso de la que está mencionando, pues es porque lamentablemente se vuelve herejía porque no tienen un pleno conocimiento de lo que dice la Escritura y cómo se debe de trabajar en cuanto a las cosas del Señor. Y fíjense, hermanos amados, que el Señor hasta de eso tiene misericordia, porque, miren, por ejemplo, en el caso de Balaam, él mismo dice que era un profeta de ojos abiertos, pero estaba caído. O sea, imagínense, y aún así fue usado. No estoy hablando del fin de Balaam, estoy hablando de que fue usado, que fue utilizado para poder cambiar la maldición en bendición. Pero él andaba mal. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que anda mal, pero que es usada. ¿Verdad? Sansón andaba mal y era usado Usado. hasta que llegó a perder los ojitos y a estar mal, ¿verdad? Entonces, Jonás fue usado. Imagínense ustedes, se le convierten 120,000 almas y el hombre se pone bravo porque se le convirtieron. Pero Sí. solamente, y el Señor tiene misericordia y dice, pero no tuviste misericordia de esa gente y tuviste misericordia de la planta. O sea, miren el nivel de plática que tiene Dios con Jonás. Es que mire, eso da pena, pero a la vez que da pena, da vergüenza y a la vez dice uno, pero si tú me has hablado así, Señor, y yo a veces no entiendo, y tú me hablas así, con ese amor, con ese razonamiento hermoso, ¿verdad? Gracias, apóstol. Esto pasa lo que a veces defiende la naturaleza, que le dan más valor a los árboles que a la misma raza humana, pero bueno, ese es, como dice usted, es otro Ah, tema. sí. Tenemos No, una es un pregunta buen tema, es un buen punto, es un es- buen punto. Sí. Nelly nos hace una pregunta, tenemos 1 minuto con 25 segundos. Dice, ¿puede alguien representar públicamente a Dios y al mismo tiempo haber perdido en secreto la comunión que sostiene esa autoridad y cómo detectarlo? Wow. Dice que, dice que no se había dado cuenta Sansón de que había perdido la unción, no se había dado cuenta. Entonces hay gente que no se da cuenta que a Dios no está con ellos y puede estar todavía así. ¿Y Y es uno una que es situación oveja, cómo lo grave, podría detectar, apóstol? por discernimiento que Dios va básicamente demostrando, ¿verdad? La falta de respaldo, la falta o sea, dice, yo voy a cambiar tus bendiciones en maldiciones. Lo que tú bendigas, yo lo voy a maldecir. Una cosa tremenda, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Es que miren, el campo espiritual es muy delicado.
y nuestro oficio es muy delicado. Así como el oficio de un neurocirujano es ultra delicado a nivel de una operación del cerebro, así el oficio de un pastor es ultra delicado a nivel espiritual. Vamos a tener que hablar con el productor para ver si nos da más tiempo. Apóstol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos un abrazo. Gracias, Apóstol. Gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que este programa, martes 4 de la tarde, Rompiendo Estructuras, con el Apóstol Fernando Campos desde la bella San Francisco. Nos despedimos a nombre de Israel y ese servidor, el tío Luis. Les decimos hasta la próxima. Bye, bye. Bendiciones. Bye, bye. No se trata solo de escuchar, sino de transformar. Esto fue Rompiendo Estructuras. Cada mentira que cae abre paso a la verdad y cada estructura que se rompe trae libertad cuando se establece la palabra como máxima autoridad. Hasta nuestra próxima emisión, donde seguimos siendo transformados por la palabra, guiados por el Espíritu. Rompiendo Estructuras.